primero para que se pueda entender. El instrumento, ¿verdad?, es eso que está disponible a la mano, por decirlo así, en la vida, y que usamos para un fin. Por ejemplo, si yo tengo un tenedor, ¿cuál es la justificación de esta cosa que llamamos tenedor y lo que le da sentido a su existencia? El hecho de su uso. El tenedor tiene un uso, y cuando se usa, el tenedor existe. O sea, la existencia del tenedor se da por su uso. Cuando decimos que algo existe por su uso, nos estamos refiriendo a su cualidad instrumental, que se justifica en tanto se usa. Cuando el tenedor no se usa, cae en el olvido. Cae en el olvido. O sea que nosotros no conocemos al mundo por la información que tenemos de él cognitivamente hablando. No es que yo nombre las cosas antes de usarlas, sino que desde el punto de vista experiencial, las cosas reciben su nombre por el uso que tienen. O sea que el origen de la silla es un origen que no se da conceptualmente, sino experiencialmente. Alguien en algún momento del mundo, de la vida, de la historia de la humanidad, estaba caminando y tuvo necesidad de sentarse, ¿cierto? Y se sentó. Discúlpeme que le dé la espalda. En el momento en que se sentó, pudo ser en cualquier roca, piedra o saliente que hubo por allí. De pronto se le ocurrió, ¿y si yo pudiera contar con esta piedra en cualquier lugar? Entonces se llevó la piedra para otro sitio. Pero luego se inventó otra forma de sentarse menos pesada y se inventó la silla, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el concepto o el uso? El uso. Conocemos el mundo por el uso que le damos a las cosas. Las cosas no se conocen por el concepto que tienen o la justificación conceptual que tienen, sino por el uso que tienen. Y después del uso viene el concepto. O sea, el concepto es a posteriori del uso. Las cosas se convierten en objeto cuando ellas amplían su significado, y hasta pervierten su significado original y se vuelven significativas en sí mismas más allá de su uso. Por ejemplo, si yo tengo el tenedor, él está olvidado en la alacena, en la gaveta, pero cuando tengo hambre y necesito un tenedor, ese tenedor se va a convertir para mí en ese momento en lo que más deseo, ¿cierto? Pero es por el uso que necesito. ¿Se acuerdan de Shakespeare? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ricardo III, que es una obra de Shakespeare? La escena más famosa de Ricardo III es cuando el rey Ricardo está siendo acorralado por el enemigo y lanza una expresión muy famosa que todo el mundo repite: mi reino por un caballo, porque necesitaba escapar. Entonces digo, mi reino por un caballo. Daba todo lo que tenía por un caballo para escapar. Entonces, en ese momento, para Ricardo III, un caballo, por su uso, era lo que más le importaba en la vida. Cuando uno tiene hambre, de pronto un tenedor puede ser lo que más le importa en la vida. Pero una vez sacía uno esa situación de necesidad, cae en el olvido otra vez, porque es un instrumento. Pero puede pasar que un día de estos, cualquiera, un amor de esos amores que nunca se olvidan, ¿algunos han tenido esos amores que nunca se olvidan? Sí. Okay. Te regale un tenedor: mi amor, acabo de comerme un atún. Y lo único que puedo dejarte, me iré, pero lo único que te puedo dejar es este tenedor. Y usted se queda con el tenedor de ese amor inolvidable. ¿Usted qué hace con el tenedor? Lo guarda. Y quizás nunca más vas a comer con él. Pero no, al contrario. Nunca comes con él, pero adquiere el tenedor un significado que ya excede su función instrumental. Ya nunca más comes con él, pero importa más que cualquier tenedor. ¿O no es así? Entonces ya dejó de ser instrumento y se convirtió en objeto. ¿Ya vemos la diferencia entre instrumento y objeto?
Cuando eso puede pasar también en relaciones, esto lo podemos hacer y entender mejor también analizando la idea del tiempo. El instrumento es presente, porque es algo que solamente ocurre en el presente. Pero cuando se integra el pasado, el presente y el futuro, hablamos del objeto. Les voy a poner otro ejemplo. Dos ejemplos más para que entendamos esto y entendamos a partir de ahí las relaciones de apego. ¿Ustedes se acuerdan cómo son las banderas? Las banderas tienen un astre y en la puntica que tienen. Cualquier bandera, siempre que uno las dibuja en el colegio, que es como una puntita, como una lancita. ¿Por qué? Porque en el pasado las banderas eran armas, eran lanzas que tenían el distintivo del ejército correspondiente y eran usadas para matar, o sea, eran lanzas, pullaban con eso y mataban al otro. Pero se supone que como ya la independencia de los países se dio, ya las banderas no están para matar a la gente, sino están para que simbolicen una nación. Y entonces hay una bandera ensangrentada, que es la bandera de Colombia, que dice el rojo, que representa la sangre. ¿De quién? ¿Derramada de quiénes? De los próceres y de los héroes de nuestra patria, ¿verdad? Eso es lo que le enseñan en el colegio. Entonces ahí está, alguien que puyó al otro y lo pullaron con la propia, entonces se manchó esa bandera y ahí quedó el rojo para siempre. Pero usamos esa bandera y esa lanza para matar hoy día en los colegios. Está el rector, la sangre de los alumnos, ¿no? Sino que simboliza. ¿Qué quiere decir? Que una lanza, que en su época fue un instrumento, porque se usó para matar, era su función como un arma de guerra, ahora adquiere connotaciones objetales, se convierte en objeto, porque ella significa más que un arma para salir a matar. Imagínense esa lanza, cuando era época de guerra era muy importante, pero cuando era época de paz se guardaba. Ahorita la bandera, ¿qué se hace con ella? Se exhibe todo el tiempo. O sea que ya es un objeto, no es un instrumento. Desde el punto de vista del tiempo, la bandera, la lanza, era lanza en la medida en que se usaba en el presente. O sea, cuando era un presente de necesidad, época de guerra, existía. El tenedor, cuando es época de hambre, existe. O sea, su tiempo es el presente. El presente de la inmediatez de la necesidad. Pero cuando ella simboliza el pasado, de algo que ocurrió y que es significativo y por lo cual ahorita es importante, el presente como símbolo de algo que me importa y el futuro de una promesa hacia adelante, se convierte en objeto. Y vamos a dar un último ejemplo para entender un poco este instrumento y objeto con la psicopatología, ¿cierto? Vamos a tomar otro objeto. Ya cogimos el tenedor y la lanza, ¿sí o no? Ahora vamos a usar otra cosa distinta al tenedor y a la lanza que todo el mundo usa en algún momento y que siempre usa pero se le olvida que lo usa. La tanga. La tanga. ¿Saben qué es una tanga? O sea, un calzoncillo femenino. Un panty. ¿Usted conoce la tanga? ¿Usted conoce la tanga? ¿Las ha visto colgadas en las boutiques o las ha visto puestas en algo? En las dos. ¿Está bien usted? ¿En boutiques o en alguien? En las almacenes solamente. Muy bien, la tanga. Bien. ¿La tanga para qué sirve? Para cubrir, proteger. Para medio tapar. Tapa menos, bueno. La tanga, se supone que la ropa interior femenina o masculina, pero estamos hablando específicamente de la tanga, ¿no? Empieza a consolidarse como una forma de protección, ¿verdad? Protección de los genitales. De protección. En el pasado el cuerpo mismo ha tenido sus formas de proteger los genitales a través del vello, ¿no? El vello protege los genitales. Pero estamos en la época de la depilación, ¿sí o no? ¿Está de moda o no la depilación?
¿Cierto? Bueno, como está de moda, ¿qué estaban diciendo ahí? Como está de moda la depilación, entonces ahora viene el interior a suplir lo que antes, en épocas pasadas, hacía el vello. Su función es proteger. Esa es su función como instrumento. Pero ahora tiene una función cosmética. Porque ya no solo la tanga es para proteger, sino para provocar. Seducir. Seducir. Entonces su función es otra, distinta a proteger. Si no es seducir. ¿Verdad? La seductora. Entonces ya pierde su función de protección y se convierte en una función de seducción. Pero ambas funciones son importantes. Porque el hombre no solamente es concreto y busca tener las cosas por una justificación igualmente concreta, sino que también tiene una vida simbólica, y por eso la seducción, el hecho de que la sexualidad va más allá de la simple realización del coito, sino todo lo que acompaña a la realización del coito, lo que antecede al coito, eso es lo que hace que el coito sea chévere, porque para el hombre es todo un acto ritual y toda una experiencia simbólica. Pero entonces aquí la tanga tiene un presente, su presente de protección, su presente de seducción. Pero ocurre que también la tanga puede convertirse en un objeto. Y no solo desde el punto de vista significativo de un regalo, que es lo que hemos visto hasta ahora con el tenedor o el emblema patriótico, como en el caso de la bandera, sino desde el punto de vista psicopatológico. Ustedes han escuchado del fetichismo. Fetichismo. El fetichismo, ¿verdad?, es un trastorno del comportamiento sexual que consiste en derivar placer sexual de un objeto. Entonces, en este caso hay hombres y aún mujeres, pero se da más frecuentemente en los hombres, según estudios, que con la sola tanga, ¿por qué le pregunté a usted si la veía? Le pregunté a ustedes si la habían visto en boutique o puestas en algo. Porque bueno, la tanga uno la ve en la boutique también, pero ella cobra sentido expuesta en el cuerpo de una mujer. Pero el fetichista es tan apegado a la idea de su fetiche, que en este caso sería la tanga, que la ve colgada sola sin cuerpo y ella por sí misma le excita. O sea que ya tomó connotaciones tan objetales esta cosa de llamada tanga, que ya no solo es una función para seducir y proteger, sino que ella en sí misma no necesita el cuerpo para ser significativa para el fetichista. El fetichista, con el solo hecho de tener la tanga sin cuerpo, está feliz. Entonces ya entendimos con esos tres ejemplos la diferencia entre instrumento y objeto, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Verdad? Bien.